Ya, Bien, estamos. muy bien. Oremos Señor entonces mío, con Nicolás. Señor mío, Padre Celestial, Padre amado, le doy gracias por este momento, Señor, en el que nos permite reunirnos de manera virtual. Gracias porque hoy se fue expuesta su palabra, Señor mío. Padre Celestial, Padre amado, oro para que la palabra que fue expuesta toque los corazones de quien lo necesitaba, Señor. Padre Celestial, Padre amado, le ruego que por favor nos acompañe en este estudio y que este estudio sea de bendición y edificación para nuestras almas. Que podamos aprender mucho de él. Se lo ruego, Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Nicolás. Y se incorpora ahí también Angelina, Susana, Doris Aguirre, bienvenida también en esta tarde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doris, bienvenida también, Gracias. Susi. Hola, Y ahora vamos a partir con nuestro estudio. Yo estaba diciendo recién al comienzo de que lo que estuvimos viendo las otras dos primeras clases fue prácticamente una especie de introducción a nuestro tema, ya que tiene que ver con la vida de distintos profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y hoy día ya vamos a entrar directamente más en materia, razón por la cual la idea es que miremos por un instante la página 3 de los apuntes y el comienzo de la página 4, porque aquí nos vamos a encontrar con un listado que preparé respecto a estos varones de Dios que él usó en ese tiempo, y precisamente lo quise hacer de esta manera para que nos ubicáramos en los periodos históricos del Antiguo Testamento, ¿ya? Evidentemente, mis hermanos, en este listado no aparecen los profetas que escribieron libros. Yo creo que eso a ustedes les queda muy claro, sino que este listado tiene que ver con los profetas, con ese título que Nicolás le puso, que es bastante acertado, oradores que solamente hablaron y lo que ellos dijeron de parte de Dios no quedó consignado en ningún lugar, pero quedó consignado su ejemplo y algunas cosas que dijeron. Y de esos vamos a estar aprendiendo. Bienvenida, Yulita, desde La Calera. El Señor te bendiga junto con el hermano Harold, que he sabido que se está recuperando bien de su operación de la rodilla. Así que es una buena noticia. Nicolás me contó, así que él acaba de llegar de allá. Bien, si ustedes miran la página 3, está ese listado y probablemente para alguno puede que sorprenda la cantidad. No sé. A mí mismo me sorprendió cuando empecé a preparar el listado la gran cantidad de profetas que Dios usó y que aparecen en las Escrituras, y que, como digo, no aparece ninguno de los profetas mayores ni menores. ¿Ahí cuánto es la suma de los mayores y los menores? ¿Se recuerdan ustedes o no? Los menores son 12 y los mayores son 4, ¿cierto? Entonces tenemos que profetas que escribieron libros, por lo menos 16, aparte de todos estos que están acá. Es increíble pensar cómo Dios hablaba a su pueblo para manifestar su voluntad en esos años, y hay periodos, como podemos mirar acá, donde aparecen más personajes que en otros. Pusimos ahí en el punto 1, pusimos a el Pentateuco. Si alguien tiene alguna duda sobre qué es el Pentateuco, digamos que son los 5 primeros libros de la Biblia, los libros escritos por Moisés. Y ahí evidentemente encontramos solamente a estos personajes de los cuales hablamos la vez pasada, cuando el concepto profeta era algo más general, ¿ya? De alguien que oía un mensaje de parte de Dios. Por eso tenemos a Abraham, la cita bíblica donde se habla que era profeta, a Aarón, que fue el mensajero que Dios usó al lado de Moisés para hablarle al faraón, el mismo Moisés del cual se habla que fue profeta. Pero no encontramos otros personajes, independientemente que hay por ahí un evento en el libro de los Números, donde 70 hombres que fueron elegidos por Moisés para ayudarle a él en su trabajo, dice que profetizaron. ¿Ya? Hay un evento ahí
en el libro de los Números, pero es solamente en ese caso, ¿ya? Después tenemos el periodo de los jueces, y ahí encontramos a un varón profeta. De él vamos a hablar y con él vamos a partir hoy día. Bienvenido, hermano Harold. También está con nosotros nuestro hermano Harold. Y encontramos, por supuesto, a Samuel, que Samuel fue el último de los jueces, ¿ya? Y fue un gran profeta. Ellos aparecen solo en ese periodo de tiempo que sabemos, mis hermanos, y ustedes también deben saberlos, la gran mayoría habrán leído, que fue un periodo sumamente triste, sumamente doloroso de la nación de Israel. El periodo posterior a la conquista, después que murió Josué y aparecieron los jueces, un periodo de mucha decadencia moral y espiritual allí en el pueblo de Israel, y decadencia en la cual solamente encontramos a un varón profeta y a Samuel. Después viene el periodo del Reino Unido. Tenemos ahí Saúl, David, Salomón, que son los únicos reyes del reino cuando estuvo unido, cuando Israel era un solo reino. Y ahí tenemos varios. Yo incluí a David ahí porque la otra vez leíamos en Hechos capítulo 2 que David era profeta. Vimos varios aspectos de eso. Pero ahí aparecen, si ustedes se fijan, una cantidad de personajes. Ya está Gad, Natán, Sadoc, Emán, Asaf, Jedutún e Ido. Y todos estos personajes, todos estos profetas, se les llama profetas, ya la Biblia los llama así, y de hecho a más de algunos le llama vidente, estuvieron en el tiempo, sobre todo en el tiempo del rey David. Es interesante aquello, y también aquí varios de estos personajes estuvieron ligados a la parte musical del tiempo del rey David, cuando David fue instituyendo músicos, también instrumentos que después cuando se construyó el tabernáculo, perdón, el templo, y se empezó a ocupar, ellos empezaron a servir allí en aquel lugar en la música. Son varios, vamos a estarlos mirando después, y hay por ahí de ese grupo, por lo menos un par que se destacan bastante más que el resto. Yo estoy casi seguro de que ustedes al estar mirando ese listado, ahí en el punto número 3, igual, de todas maneras les va a resaltar el nombre de Natán, ¿ya? Porque Natán tuvo bastante que ver en el tiempo de David, en los buenos tiempos de David y en un tiempo muy malo de David. Y el otro que más se destaca ahí es Sadoc y Asaf. Ya veremos todo eso. Después en el punto número 4, el periodo del reino dividido. Recordemos que el último rey del Reino Unido fue Salomón. Y cuando muere Salomón y sube Roboam al trono de Judá, se produce una rebelión de las 10 tribus del norte, rebelión que fue profetizada por Dios y que se produce a causa de la necedad en el pensamiento de Roboam. Y ahí se conformaron los dos reinos, el reino de Israel por el lado norte con 10 tribus y el reino de Judá por el lado sur con 2 tribus. Y en ese periodo de tiempo tenemos a todos esos personajes que ustedes ven ahí, varios de ellos con su nombre, pero varios de ellos también anónimos. En la Biblia no aparece su nombre. Tenemos, por ejemplo, a Semaías, Ahías, que era un profeta que estaba ciego, pero que dio algo muy importante. Aparece un profeta de Dios que fue desobediente, y ahí cuando estudiamos aquello vamos a aprender algunas lecciones muy solemnes, y junto con él un viejo profeta. Después aparece otro hombre llamado Jehú, que no hay que confundirlo con un rey que también se llamó Jehú. Ya es bueno ir haciendo esas distinciones. También aparece otro profeta llamado Azarías, Anani, el famoso Elías, del cual vamos a estudiar en detalle varias cosas después. Después aparecen en un solo capítulo 2 profetas anónimos. Después aparece Micaías, que es interesante también lo que encontramos acerca de él.
porque incluso él le contó a un rey una visión que él vio de Satanás y sus huestes. Hay cosas muy interesantes ahí que de repente uno o no se acuerda o no los ha leído. Y está después el famoso Eliseo, el sucesor de Elías, tiempo en el cual hubo muchos milagros allí en Israel. Después aparece un joven profeta, después en otro capítulo 2 profetas anónimos más y otro profeta llamado Obed. Ahora, ese periodo del reino dividido, en ese tiempo comenzaron a escribir también los otros profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los otros que estudiamos. Fue en ese periodo precisamente del reino dividido cuando ellos comenzaron a escribir sus libros. Entonces, cuando uno va pensando en esto, hermano, y se va mirando este listado y va viendo estos personajes, se da cuenta cómo Dios hablaba a su pueblo, cómo Dios buscaba a su pueblo. Y en este tiempo ya del reino dividido, Dios les buscó especialmente. Es un periodo donde realmente hubo la mayor actividad profética, tanto escrita como no escrita, como lo vemos aquí. Finalmente, los últimos profetas que encontramos que no escribieron, alguien dirá, oiga, pero Zacarías aparece ahí, ¿no es el mismo Zacarías que estudiamos hace unas semanas? No. Este Zacarías que sale abajo acá en la página 3 al final, es el papá de Juan el Bautista. Y que ahí en Lucas dice que él profetizó también. Y por supuesto, al comienzo de la página 4 tenemos el último gran profeta del antiguo pacto, Juan el Bautista, del cual también vamos a estudiar y vamos a aprender. La verdad, mis hermanos, es que este estudio es bastante desafiante, interesante, y vamos a aprender lecciones que, bueno, cuando leemos los libros de la Biblia están ahí, pero al meterse, digamos, más profundamente, uno aprende verdades que son muy importantes, lecciones provechosas para nosotros, también situaciones negativas que nos tienen que ayudar en nuestra vida cristiana. No olvidando lo que ya hemos mencionado más de una vez, de que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Quién termina esa parte? Para nuestra Enseñanza. enseñanza. Muy bien. Nosotros no vivimos en aquel periodo, ¿verdad? Pero hay mucha enseñanza práctica para nosotros como pueblo del Señor en la actualidad. Le doy la bienvenida a María Mercedes, que se ha conectado, también a Jan Mondaca. Y lo último que queda acá en la página 4, también vamos a hablar de algunas profetisas. Ya, y en la página 4 ahí encontramos a María, la hermana de Moisés, la famosa Débora. ¿Por qué digo famosa? Porque algunos han tomado a Débora como modelo para que existan las pastoras en la Biblia, pero no hay tal cosa, ¿ya? Aparece una mujer llamada Hulda, en un tiempo muy difícil de Judá, y también la esposa de Isaías, de la cual se dice ahí en ese pasaje que era la profetisa. Ay, veremos algo de eso. Y por supuesto, Ana, esa ancianita que habló de Cristo ahí al comienzo del Nuevo Testamento, cuando Jesús fue presentado en el templo a los 40 días. Y finalmente en este listado pusimos a 2 profetas falsos, de los cuales vamos a conversar más adelante. Ahí está el famoso Balaam, que es mencionado incluso después en el Nuevo Testamento, un profeta falso y que es un modelo de los falsos profetas incluso del día de hoy. Así que si ustedes se fijan, el listado es bastante extenso. Por supuesto que vamos a, si pudiéramos emplear la frase, vamos a hincarle más el diente a algunos, no a todos, porque hay algunos que hay alguna pequeña frase, pero que igual nos va a servir. Confiando, hermanos, que de este estudio yo he aprendido cosas y confiando que ustedes también puedan aprender algunas verdades. Bienvenida, Tiare, en esta tarde también. Y vamos a comenzar, ya hemos hablado de Abraham, de Aarón, de Moisés, pero vamos a comenzar ahí en el libro de Jueces hoy día. Y en las mismas notas más abajo, en la página 4, yo voy haciendo algunos comentarios de estos personajes. Están las citas bíblicas. En algunos casos hay bastantes citas bíblicas.
Aquí en el estudio mismo no la vamos a estar viendo todas porque estaríamos leyendo versículo tras versículos, pero ustedes tienen los apuntes. Por eso yo tuve el deseo de que todos pudieran tener en sus manos estos apuntes, porque muchos pasajes bíblicos ustedes pueden darse el tiempo de buscarlos e ir confirmando lo que aquí aparece. Vamos a partir entonces en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a mirar allí, después de esta introducción, yo no sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. Es el momento, y si no lo hay, podemos leer aquí en Jueces entonces acerca de este varón profeta anónimo. ¿Ya? Nadie tiene nada que decir. Si nadie tiene nada que decir, Pastor Ramón me parece que quitó el silencio, algo tiene que decir. Sí. Bueno, hilando bien fino, pensamos que el último profeta, hablando del papel profético, ¿cierto? Y todo lo que eso involucraba, fue el Señor Jesucristo. Por cierto, claro, por cierto. Pero como antecedente general, nomás lo menciono, porque, bueno, aparece Juan el Bautista, pero decimos, si hilamos un poquito más fino, el último profeta, para poner fin también al antiguo pacto, al pacto mosaico, es el Señor Jesucristo. Exacto. Eso mismo. Claro, no, y bueno, de hecho lo mencionamos, ¿recuerdan ustedes? No sé si fue la primera clase. Sí. Lo hablamos justamente. Sí, claro. lo hablamos. Claro. Más que todo como para volver a mencionarlo acá, en el sentido del don profético que tenía. Exacto. Ya con el Señor terminó toda la profecía del Antiguo Testamento. Independientemente, por cierto, de que eso a nosotros nos aparezca en el Nuevo Testamento, pero evidentemente tiene que ver con el Antiguo Pacto. El Señor fue como el que hizo el cierre final, como el que bajó la cortina, si pudiéramos emplear una figura, en este tema del Antiguo Pacto y de todas aquellas profecías. Porque después los profetas que hubo al comienzo de la iglesia fue un periodo transitorio, de lo cual algo hemos hablado también en su momento. Así que siempre las intervenciones del pastor Ramón son muy interesantes y nos ayudan. Así que por esa razón di la palabra. Bienvenida Valentina, bienvenida Matías también en esta noche. Entonces, vayamos al libro de los Jueces. Ya. Estoy convencido que casi todos habrán leído, o todos seguramente habrán leído en algún momento el libro de Jueces, o por lo menos conocen algunas partes del libro de Jueces, ¿cierto? Yo sé que hay algunos personajes más descollantes aquí en el libro de Jueces. Gedeón, por ejemplo, del cual vamos a leer algo hoy día. El famoso Sansón, ¿verdad? Digo famoso por el tema de la fuerza que él tenía, que no estaba en el pelo en todo caso. Yo habría sido un fracaso como Sansón, ¿cierto? Por no tener pelo. Así que muy importante, lo menciono porque de repente, en forma equivocada, algunos hablan de que Sansón tenía la fuerza en el pelo. No, es un tema interesante el de Sansón, y cuando uno lee la historia de él aprende cosas. Y hay varios jueces que descuellan sobre otros. Hubo por lo menos 12 jueces. En un periodo, como dije, muy difícil, porque después que murió Josué, el pueblo estaba establecido en todos los lugares donde que fueron repartidas las tierras. Dice la Biblia que el pueblo de Israel fue fiel a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que vivieron los hombres que conocían a Josué y que habían visto las maravillas. Eso está en el comienzo del libro de Jueces, se habla así. Pero lamentablemente murió Josué, murieron todos aquellos hombres, ¿verdad? Que habían sido fieles al Señor en el tiempo de Josué, y evidentemente, si pudiéramos emplear la frase, empezó hasta cierto punto la apostasía, la rebeldía en el pueblo de Israel. Si alguien quiere saber dónde está lo que yo les dije recién respecto a Israel, está en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 7, cuando allí el autor sagrado dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová
que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, estoy leyendo en Jueces 2, verso 8, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y después en el versículo 10 aparece que toda aquella generación del tiempo de Josué fue reunida a sus padres, o sea, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esa nueva generación fue la que se desbandó en ese tiempo. Fue una cantidad de años muy tristes para Israel, un tiempo en el cual se alejaron de Dios, un tiempo en el cual incluso sirvieron a dioses falsos. No había un liderazgo firme, ya Dios levantó jueces, líderes que los libertasen. Es un estudio interesante, si usted alguna vez quiere estudiar el libro de Jueces, procúrese un mapa de Israel y va a ir viendo que en distintas zonas, en distintos tiempos, Dios levantaba hombres para libertar a Israel de sus enemigos, porque ellos caían en manos de diversos enemigos a causa de su rebeldía. Y como dije delante, llama la atención que en este periodo, que tienen que haber sido más de 350, 400 años, no tengo la cifra exacta, pero una buena cantidad de años, encontramos, aparte de Samuel, solo a este varón profeta del capítulo 6 de Jueces. En un tiempo cuando uno lee acá, en el cual el pueblo de Israel, o por lo menos una parte del pueblo de Israel, estaba siendo sometida por los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, que todos vivían al otro lado del río Jordán, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, dice el verso 1, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Es interesante que la Biblia dice que cuando el pueblo actuaba mal, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿Ya? No es que a los enemigos se les ocurriera de repente, mire, vamos a ir a molestar a los israelitas, no. Dios en su soberana voluntad, en su soberano poder, usaba a aquellos enemigos de Israel para oprimir a Israel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que Israel se volviera a él. No había otro objetivo. No nos olvidemos que era el pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora, si uno toma aquello y lo aplica de alguna manera al tiempo nuestro como creyentes en Cristo, más de alguna vez lo hemos conversado aquí y en otros lugares, los creyentes estamos expuestos a 2 tipos de cosas en nuestra vida cristiana. Por un lado a pruebas y por otro lado a disciplina. Y sabemos que eso no es lo mismo, hermano, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos claridad al respecto. Pero es bueno volver a mencionarlo. Sabemos que de pronto vienen las pruebas por distintas razones. El Señor prueba la fe, el Señor quiere, ¿verdad?, que de nosotros vayan saliendo cosas que quizá no están bien, permite las pruebas para mostrar su poder en nosotros. Pero hay momentos en los cuales Él, como el Padre Celestial, aplica disciplina a nuestras vidas con el objetivo de que restauremos nuestra fe y dejemos aquello que no está bien. Sacamos la analogía del caso. Israel en ese tiempo era el pueblo nacional de Dios, ¿ya? Si pudiéramos emplear la expresión, era el Hijo de Dios, el pueblo de Israel, en forma nacional, porque nunca los judíos reconocieron ni pudieron decir que Dios era su Padre personal, pero Dios como nación los tocaba con el objetivo de que volviesen a Él. Y a veces nos pasa a nosotros, sí, de manera personal, como hijos de Dios, que el Señor puede usar la vara, ¿verdad?, para... no digo para paliarnos, sino que para disciplinarnos en nuestra vida. Alex levantó la mano. Diga, Alex. Hola, en verdad soy yo, su esposa. Sí, ok. Mi hermano quisiera preguntar ¿cómo podemos diferenciar entre la prueba y la disciplina? ¿Algún ejemplo? Es una buena pregunta, ¿cierto? Gracias. Es una buena pregunta, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, lee en Primera de Pedro, capítulo 1, dice allá Pedro, si es necesario que seáis sometidos a diversas pruebas,
para que puesta a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea hallada en honra y gloria delante del Señor cuando Él nos lleve. Esa es la idea del pasaje en 1 Pedro 1, ¿ya? Y podríamos mirar, por ejemplo, pensar, recordar, aunque es una historia del Antiguo Testamento, recordar el caso de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Dios, cuando él tenía 100 años, recién Dios le dio un hijo a él y a su esposa Sara. Y cuando ya aquel hijo, el hijo de la promesa, ya era un joven o adolescente, Dios probó a Abraham en Génesis 22 y le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué estaba probando Dios allí? La obediencia de Abraham. Porque evidentemente Dios nunca se agradó de sacrificios humanos, pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Si no me equivoco, porque es mejor mirar aquí en el Génesis 22, Génesis 22, cuando comienza el capítulo 22, dice acá, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó. Y sabemos que Abraham respondió a la prueba, ¿verdad? Demostrando que su fe era genuina, porque él sabía que de aquel hijo esperaba la descendencia. Y bueno, y si moría, dice el Nuevo Testamento que él esperaba que resucitara y que la descendencia iba a venir igual. Él fue obediente a la prueba en ese momento. Él no había cometido nada, digamos, como para que Dios lo disciplinara, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo antiguo, pero que es muy válido, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando uno como creyente, ¿verdad?, sabe la voluntad de Dios respecto a algo en nuestra vida, y si pudiéramos emplear la expresión deliberadamente, uno desobedece, ¿ya? Y para entender eso, miremos por un instante en Hebreos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, cuando allí se habla de este tema, ¿ya? Hebreos capítulo 12, allí podemos mirar cuando el escritor sagrado habla allí en el versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos y les dice a los que están leyendo su carta, Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, está hablando a creyentes verdaderos, por cierto, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí el autor sagrado nos está poniendo quizá un ejemplo definido, pero pone la figura de los padres terrenales nuestros que nos disciplinaban, evidentemente con el propósito de corregir aquello que no estaba bien en nuestras vidas, ¿ya? Yo creo que si no todos, la gran mayoría, habremos pasado por ese tiempo correctivo, ¿verdad? No dejábamos de ser hijos, pero había corrección, había disciplina para enderezar lo que estaba mal, ¿ya? Y en el caso del creyente dice que la disciplina es para participar de la santidad, es decir, para dejar aquello que no estamos haciendo bien, que estamos desobedeciendo al Señor, y cuando nos viene algo nos damos cuenta si realmente es por esta razón. ¿Ya? A mí me ha pasado. Y yo creo que a todo hermano que ha tenido disciplina del Señor le ha ocurrido, ha estado permitiendo algún pecado que no corresponde en la vida, no está actuando como corresponde, ¿ya? Y lógicamente el Señor puede usar la disciplina y de hecho la usa para corregir aquello. Me viene a la mente lo que el pastor David,
salmista David, rey David, dice ahí en el Salmo 23, cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y él agrega después, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabemos lo que es una vara, en el caso de los pastores, de ovejas, y un cayado era algo distinto, era una vara larga que tenía como una curvatura y que servía para la usaban precisamente para sacar a un cordero o una oveja que se estaba metiendo en un lugar donde no correspondía. Entonces el pastor tenía que pegarle el tirón para sacarle y poner en el buen camino. A eso se usaba el cayado, ¿ya? Entonces, no sé si explico más o menos la pregunta que me ha hecho Patricia con esto, porque en nuestra vida cristiana siempre vamos a estar teniendo situaciones y el Señor tiene que darnos la sabiduría para comprender por qué me ha venido esto, para qué, cuál es el propósito. El Señor quiere que arregle algo en mi vida, hay pecado que tengo que confesar. Y la disciplina del Señor, en el caso de la disciplina en sí, tiene diversos grados. Y la Biblia muestra un ejemplo solemnísimo cuando en una iglesia, en la iglesia de Corinto, la disciplina llegó al hecho de que varios creyentes ahí murieron. Yo creo que es bueno cuando tengan el tiempo, si alguien no lo recuerda, buscar ahí en 1 Corintios 11, cuando Pablo enseña, o más bien dicho, recuerda el tema de la cena del Señor, ¿ya? Y les dice allí que tenían que examinarse antes de participar de la cena del Señor, porque a causa de que no estaban comprendiendo bien lo que estaban haciendo de participar de la cena del Señor en forma digna, había algunos que estaban debilitados, enfermos y otros habían muerto, ¿ya? Porque sabemos, de acuerdo a ese pasaje, que como ya le doy la palabra a Isela, como ¿cuántos se llaman? Los corintios, los creyentes primitivos se juntaban constantemente para comer juntos en lo que se llamaba un ágape, así se le conoce históricamente, y al final de aquel ágape participaban de la cena, hacían la cena juntos. Y por lo que uno ve en el pasaje 1 Corintios 11, había algunos corintios que se embriagaban durante el tiempo de la comida y lógicamente cuando participaban después de la cena del Señor no tenían idea qué estaban haciendo. Y Dios empezó a disciplinar. Y hubo algunos que fueron muertos, fueron cortados, porque la mano del Señor vino sobre ellos. Ahí hay un ejemplo gráfico de disciplina en diversos grados para los creyentes. Ahora bien, ya le doy la palabra a Isela, pero antes quiero mencionar de que si una persona que dice que es cristiana, fíjese el término que estoy usando, si dice que es cristiano o cristiana y va llevando una vida de pecado y haciendo cosas que no corresponden y no tiene ningún tipo de disciplina, está bien claro en Hebreo. En Hebreos, donde leímos, no eres hijo, es bastardo. Entonces es un tema sumamente solemne, pero qué bueno que Patricia hizo la pregunta para, de alguna manera, aclarar estos conceptos. Espero haya quedado un poco más claro. Y Isela nos quiere decir algo. No, sobre quizás otro ejemplo que aparece en la Biblia es cuando David y Betsabé pierden a su primer hijo, que fue fruto de su relación adúltera. Ya. Mira, es bueno lo que acabas de mencionar porque en algún momento lo vamos a tratar cuando lleguemos al tiempo, hablemos de Natán. Así que está muy bien. Pero es bueno mencionar lo que dice ella porque independientemente que no era el tiempo de ahora, pero David era un hombre según el corazón de Dios. Dios lo había establecido como rey. Y cuando él cae, ¿verdad? En aquel pecado de adulterio que, digamos, no fue el final, pues el pecado, él cayó precisamente por otra cantidad de cosas anteriores. En el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra, mandó a los soldados y se quedó en la casa, ¿ya? Después de una larga siesta, seguramente, en la tarde, salió a mirar en la terraza y se encontró con Betsabé, que estaba bañándose al otro lado, y de ahí vino el pensamiento, la mandó a llamar, él era el rey, tuvo que venir, sabemos lo que ocurrió. Después cuando ella se embarazó, él quiso tapar el pecado, ¿no es cierto?, llamando a su marido,
como no resultó, mató al marido. Es decir, hay una concatenación de cosas ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué le pasó a David? Ese primer hijo murió, ¿ya? Ahora bien, en un momento cuando el profeta Natán, y eso, como digo, lo volveremos a ver con detalle más adelante, cuando el profeta Natán fue a hablar con él y le contó la historia del hombre pobre que tenía una corderita y que al lado había un vecino que tenía hartos animales y que cuando ese hombre que tenía animales recibió una visita, en vez de matar un corderito de él, fue y mató la corderita del hombre pobre. Y ahí fue cuando David dijo, se enojó, ese hombre tiene que pagar con 4 tantos lo que hizo. Y ahí Natán le aplicó la palabra. Y si uno analiza la historia posterior de David, por así decirlo, pagó con 4 tantos lo que había hecho. Se murió el hijo que tuvo, el primer hijo que tuvo con Betsabé, después se murió un hijo llamado Amnón, después se murió el otro hijo llamado Absalón, y finalmente se murió el hijo llamado Adonías. Él pagó por 4, justamente tal como lo mencionó, cuando le dijo al profeta, él pagó 4 veces lo que había hecho. Y ahí hay disciplina. Es un ejemplo, si bien es cierto del Antiguo Testamento, pero nos muestra lo que es también la santidad de Dios. Así que bueno, qué bueno el acápite que nos ha hecho Isela en esta tarde. Ahora bien, volviendo al pasaje de Jueces, ¿qué pasó aquí? Israel estaba oprimido de nuevo, no era la primera vez. Y Dios mandó un varón profeta para hablar con ellos. Y el pasaje está aquí en Jueces 6, es interesante, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10. Y le voy a pedir a mi sobrina, que no ha participado hasta ahora, que pueda participar leyendo. Jueces 6, desde el versículo 7 hasta el 10, por favor. Ya. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Muchas gracias. Es la única vez que sale este varón profeta y Dios en su espíritu, por su espíritu nos ha dejado lo que él habló en esa oportunidad. Ahora, los israelitas estaban mal. En el versículo 7 nos leía Angélica que cuando ellos clamaron a Dios, Dios les mandó ese profeta. Clamaron porque estaban muy oprimidos. Ustedes pueden leer todo el comienzo del capítulo, ¿verdad? Yo hice un pequeño resumen acá en los apuntes hablando de cómo ellos estaban pasándolo tan pésimamente mal y llegó el momento cuando ellos clamaron a Dios. Porque eso fue la tónica en el tiempo de los jueces. Ya se alejaban de Dios, Dios mandaba un pueblo que los oprimía, ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia les salvaba de nuevo, les libertaba. Y esto pasó una buena cantidad de veces. Es increíble cuando uno mira el libro de Jueces, mis amados hermanos, la cantidad de veces que esto ocurrió, la paciencia de Dios con aquel pueblo. ¿Ya? La única intención de Dios al disciplinarles era que se volviesen a Él. Por eso, como decía, cuando en el caso personal nuestro hay algo que no está bien, el Señor, la única intención que tiene, Él tira el callado para tirarnos, ¿no es cierto?, para traernos de nuevo al buen camino. Eso pasa con un hijo cristiano, con un hijo de Dios verdadero, con un cristiano de verdad. Porque yo he conocido algún caso de alguien que se decía cristiano y le iba mejor, digamos, viviendo en pecado. Evidentemente nunca fue cristiano. Es algo muy importante de tener claro. Ahora bien, llega el profeta acá y ¿qué les recuerda? Les recuerda lo que Dios se había hecho con ellos en el pasado, ¿cierto? Le habla del amor de Dios, no menciona el concepto amor, pero está allí, sus cuidados, el poder suyo, y les dice claramente, el problema que ustedes tienen es la desobediencia a Dios, no es otra cosa, ¿ya? Si uno analiza lo que él dice, ¿ya? Está claro allí. El tema de ellos era la desobediencia a Dios. Y esa era la causa por la cual
había venido toda aquella calamidad y ya habían venido varias calamidades. Si ustedes leen desde el comienzo del capítulo 13 en adelante, ya había habido varios jueces y el asunto continuaba repitiéndose. Ahora bien, pensemos un poco en este profeta. No está su nombre. Un varón profeta, dice solamente acá. Y en más de alguna oportunidad la Biblia habla precisamente de varón profeta. ¿Ah? Eso es algo muy interesante que debemos tener en cuenta cuando se habla de los profetas. Como yo puse acá un pequeño resumen, no sabemos su nombre, de dónde era, qué pasó con él después. El tiempo no era fácil. Llegar y hablarle al pueblo, un pueblo que estaba rebelde, y decirle que estaban rebeldes por la desobediencia, por supuesto, no era fácil. Porque, hermanos, si uno mira a este profeta, que no sabemos quién era, y mira a todos los otros profetas del Antiguo Testamento, una cosa les caracterizó a todos ellos. Fueron valientes. Les caracterizó la valentía. Porque ser un verdadero profeta de Dios, en todo ese tiempo que uno ve en el tiempo del Antiguo Testamento, requería ser valiente. Porque si ustedes se fijan en lo que estamos mirando hoy, en lo que hemos visto en los profetas menores, en lo que hemos estudiado y lo que vamos a seguir estudiando, nunca los profetas, o la mayor parte del tiempo, nunca llegaron con un mensaje muy, muy halagador. ¿Ya? No había mensajes motivadores por parte de los profetas. Alguien dirá, ¿por qué está usando esa frase? Ustedes saben que en la actualidad, en el mundo evangélico, está lleno de mensajes motivadores. Que como a veces yo lo menciono, empleando una expresión bien chilena, aquellos que le soban la espaldita, ¿cierto? Está todo bien, hermano. Usted es un campeón, el Señor le va a bendecir esta semana, ponga su billete acá nomás, ¿no es cierto? Y le va a ir muy bien, el Señor lo bendice, usted es muy amado del Señor. A las mujeres le dicen, ustedes son las princesas de Dios. A los hombres le dicen, ustedes son los princesos de Dios, son lo mejor, el Señor les va a dar todo lo que les falta. Bueno, sabemos que es así en el día de hoy. Y lógicamente todos esos aduladores no son verdaderos en cuanto a su mensaje. Pero si uno mira a estos profetas, desde este primero que aquí aparece, él les muestra el pecado con valentía. No sabemos qué pasó con él, ¿verdad? Pero está el ejemplo. Está el ejemplo. Ahora, yo sé que nosotros somos muy dados generalmente a pensar en aquellos que se destacan en la Biblia, y está bien, porque hay personajes muy destacados. Elías, Eliseo, entre otros, Samuel, que vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos un hombre del cual no sabemos absolutamente nada. Solo está su mensaje, su acción obediente a Dios, y él desaparece de la escena. Y eso nos enseña algo práctico, hermanos, también en nuestro tiempo. En las cosas de Dios, como hijos del Señor, no nos olvidemos que todo creyente es parte del cuerpo de Cristo a nivel universal y, por cierto, también a nivel local. Si uno está en alguna congregación, y la idea es estar congregado, como bien decía el pastor Eduardo hoy día en su mensaje, eso de los llaneros solitarios no existe en el Nuevo Testamento. El creyente que vive su vida cristiana en su casa y dice, no, yo no tengo nada que ver con ninguna congregación, yo y mi Dios nomás, yo estoy bien. No, en la Biblia no existe eso. El creyente verdadero va a obedecer al Señor en el bautismo, después se va a congregar, se va a identificar con un grupo local que procura buscar las cosas de Dios. Ahora, ¿qué puede pasar en ese grupo local del cual es parte? Puede que de alguna manera, porque Dios así lo quiera, si pudiéramos emplear la figura, es un hermano anónimo, que a lo mejor no se destaca como otros en aspectos públicos, pero tiene algún don que Dios le dio, aunque sea un hermano que no es nombrado, no es muy mencionado, no es de aquellos que aparecen más normalmente en público, pero si está sirviendo al Señor con su don, el Señor le va a bendecir, ¿ya? Aquí tenemos un hombre del cual no sabemos ni su nombre, nada, absolutamente nada. Y no es el único caso, vamos a encontrar a otros. Incluso vamos a encontrar a un joven profeta por ahí que fue usado por Dios también para dar un mensaje.
¿Ah? Entonces, qué importante es eso. No nos olvidemos, mis amados hermanos, que todos los creyentes en Cristo somos parte del cuerpo y todos tenemos una labor que cumplir. A veces esa labor va a ser más audible o más visible. A veces esa labor va a ser más silenciosa, más en el anonimato, pero lo importante es que aquello que el Señor nos ha dado, lo hagamos como Él quiere que lo hagamos. ¿Ya? Yo le digo una cosa, he sabido historias en iglesias de hermanas, por ejemplo, sobre todo hermanas que son mayores, y que normalmente cuando hay hermanas que ya son mayores, a lo mejor no tienen tanta actividad en la congregación y se les ve allí siempre tranquilas en el Señor y a veces hay una que son... Ya volví. De repente me quedé hablando solo, cosas que pasan, ¿cierto? Estábamos hablando de aquel que trabaja en soledad también, claro, estamos de acuerdo. Y mencionaba yo ese hecho de que de repente estas hermanas mayores, de repente ya no se ven mucho, pero he sabido de casos de hermanas mayores en iglesias que eran, por ejemplo, mujeres de oración en su casa, ¿ya? Y cuando alguna de esas hermanas murió, nos faltó aquel hermano que, digamos, tenía alguna acción más pública, que dijo, me hacen falta las oraciones de aquella hermana. Porque, hermanos, se puede y se debe trabajar en el Señor, aunque de pronto sea en forma silenciosa. Porque aunque nadie nos vea de lo que estamos haciendo, el Señor sí nos está observando. Así que yo animo a todos mis hermanos, ¿verdad?, para que ya sea que lo que hagamos sea público o sea privado, lo hagamos para el Señor, sabiendo que el Señor está observando nuestro ministerio. Es algo que podemos aprender de este hombre fiel y de otros más que aparecen también en el Antiguo Testamento y que estaremos estudiando. Ahora bien, yo mencionaba que acá en el libro de Jueces no aparece ningún otro profeta y que recién después aparece Samuel, ¿verdad?, que también es de aquella época. Y alguien podría pensar, oye, que Dios habló muy poco con Israel en ese tiempo. Fíjense que hay un pasaje que no se menciona profeta alguno, pero que a mí me gusta verlo y que a lo mejor más de algún hermano, bueno, lo han leído varios, yo creo, pero que a lo mejor al leerlo se ha pasado por alto y no nos hemos percatado de lo que dice. Busquen conmigo aquí en Jueces, en el capítulo 10, un poco más adelante. Ya había habido varios jueces, por lo menos 7 u 8 jueces. Ya Israel iba de mal en peor. Y acá se habla, por ejemplo, en el capítulo 10 de Jueces, desde los versículos 6 en adelante, se habla de cómo ellos servían a distintos dioses. Ya en el versículo 6 y 7, ahí en el capítulo 10. Hasta que dice el capítulo 10, verso 7, se encendió la ira de Jehová y los entregó en manos de muchos otros. Y ahí está todo un listado de pueblos a los cuales Dios los entregó, porque realmente la actitud de ellos rayaba en una desobediencia muy grande. Pero Dios aún así seguía teniendo misericordia y seguía permitiendo que pueblos los oprimiesen, ¿verdad? Incluso acá se habla, en el versículo 9 del capítulo 10 de Jueces, se habla de los hijos de Amón. Ellos también vivían al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y al final del versículo 9 dice que fue afligido Israel en gran manera. Y mire lo que dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Y qué dice el versículo 11? Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Ahora, no sabemos cómo fue la respuesta.
¿Cómo les vino el mensaje de parte de Dios? Y hermanos, el mensaje está aquí de parte de Dios desde el versículo 11 hasta el 14. ¿Fue un profeta? No lo sabemos. Puede que sí. No sé, yo no podría pensar que Dios les habló directamente. Es muy probable que Dios haya usado un elemento, un instrumento humano para hablarles, pero aquí no lo dice. Porque lo importante es el mensaje en este caso. Ahora, si fue un profeta, no se menciona, y a lo mejor, bueno, el Espíritu Santo no lo consideró necesario mencionarlo, porque lo importante era el mensaje y no el mensajero. Es una lección esa, ¿eh? Siempre aprendamos eso. Cuando uno entrega la palabra de Dios en este tiempo, el importante no es el mensajero, el importante es el mensaje, ¿ya? Sea con quien hable usted, se habla en un grupo, se habla en un culto, se le habla a 2 o 3, se le habla a uno solo. Lo que importa es entregar el mensaje bien, porque el mensaje es lo importante. Y aquí yo veo precisamente eso. Es muy probable que haya sido un profeta, es muy probable, pero no lo podemos asegurar. Pero el mensaje sí que era importante. Y mire lo que Dios le dijo. ¿Tú podrías leer, Angélica, por favor, allí, entre el versículo 11 al 14 de Jueces 10? Veamos el mensaje. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Gracias. Oiga, el mensaje es bastante terrible. A lo mejor usted lo había leído antes o a lo mejor no. Pero ahora se está, digamos, dando cuenta de lo que significó el mensaje. Era un mensaje potente, era un mensaje, pero fuerte, solemne. Dios les dice, miren, ustedes han sido oprimidos de un montón de pueblos. Y si ustedes se fijan, el primero que Dios le menciona ahí es Egipto, ¿ya? Es decir, Dios los lleva en la historia hasta el Éxodo, para recordarles que habían sido oprimidos allá, ¿ya? Y le menciona una cantidad de pueblos, y al final del 12 dice, clamaron a mí ustedes y yo los libré. Qué grande la paciencia de Dios. Y después Dios le dice en el versículo 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por lo tanto, yo tengo hecho un circulito allí en esas últimas 5 palabras. Yo no os libraré más. Oiga, qué fuerte que Dios les dijera en ese momento. Le estaba dando a entender, ¿saben qué más? Yo estoy cansado con ustedes, ¿no? Han sido tan, como decimos en Chile, han sido tan reporfiados, ¿no es cierto? Tan porfiados han sido. Dios le menciona a todos los pueblos partiendo de Egipto. Ya, es como que ya Dios estaba empleando la frase que nosotros usamos, estaba hasta la coronilla con ellos, o más arriba, ¿cierto? Incluso Dios les dijo, bueno, clamen a los dioses de ellos, ¿ya? Que ellos los libren, porque yo ya no. Y aquí, hermanos, se produjo algo interesantísimo, que lo vamos a decir después que Isela nos diga lo que nos tiene que decir. Es que yo también tengo entendido de que también el ángel de Jehová, muchas veces en el libro de Jueces, varias veces, también entregaba mensajes. Claro, sí, por cierto, incluso en el capítulo 2 aparece que el ángel de Jehová habló con el pueblo, ¿ya? Y aparece también hablándole a algunos personajes, como fue el caso de Gedeón, el caso de la mamá de Sansón y el papá. Es cierto. Lo interesante es que en esas oportunidades aparece el ángel de Jehová. Se dice, ¿ya? En este caso no aparece. Pudo haber sido también el ángel de Jehová. ¿Por qué no? ¿Cierto? Pero también pudo haber sido un profeta. Pero es buena la acotación que nos hace Isela, lo cual demuestra que la Isela conoce el libro de Jueces, ¿ya? Eso es bueno, ¿sí? Claro, porque ella ha visto en varias partes donde aparece el ángel de Jehová, que sabemos del Señor mismo, que se manifestaba en esos momentos. Aquí específicamente, como dije, no aparece ni el ángel de Jehová ni un profeta, ¿ya? Pero pudo haber sido incluso el ángel de Jehová. Pero el mensaje es fuerte, terrible. Pero produjo algo allí en Israel, produjo algo
cuánto tiempo les duró, no sabemos, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Volvieron a reconocer que habían pecado, ¿cierto? Ahora, si fueron sinceros o no, Dios lo sabe. Pero a mí me da la impresión que en ese momento quizás fueron sinceros. Porque dice el versículo 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Hubo un momento de reacción allí. ¿Ya? El mensaje fue tan poderoso que hubo un momento de reacción y ellos quitaron los dioses falsos que tenían y sirvieron al Señor. Y aquí viene a lo que yo quería llegar, hermanos. La última frase del verso 16. Dice, y él, le pregunto, ¿quién es él aquí? El Señor. El Señor. Claro, él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y Dios en su misericordia les proveyó a un hombre llamado Jefté. Conocemos la historia que sale a partir del capítulo 11, el famoso Jefté que hizo una promesa muy apresurada respecto a su hija, pero Dios usó a ese hombre como libertador en ese momento. Hermano, ¿sabe que a mí me llama siempre la atención esa última frase del versículo 16? Porque aquí nos muestra una cosa respecto a Dios, que es nuestro Padre, ¿ya? Porque alguien podría decir, oiga, pero Dios, mire cómo los trataba, porque era tan malo con él. Y ustedes saben que de repente hay gente que dice que Dios era un Dios tirano, era un Dios cruel. Hay gente que habla así, gente incrédula, por cierto. Pero aquí vemos algo. Vemos la compasión de Dios de una manera maravillosa. Porque cuando Dios vio, el verso es muy claro, cuando Dios vio que realmente se habían arrepentido y le estaban sirviendo, y Dios vio la angustia que estaban pasando, dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción que pasaban ellos. ¿Qué podemos aprender aquí en este mensaje de Dios? Que no sabemos, nunca sabremos, pero lo más importante del mensaje, nunca sabremos si fue un profeta o fue el mismo ángel de Jehová. ¿Qué aprendemos aquí? Hermanos, cuando nosotros pasamos por tiempos de angustia, Dios se angustia junto con nosotros. ¿Sabía eso? Yo no sé en este instante, de todos los que estamos en esta noche, acá en la academia, estamos la gran mayoría, falta uno que otro nomás. Yo no sé si algunos de mis hermanos jóvenes o más mayores están pasando por alguna angustia grande. Y de repente piensan, estoy tan solo en mi angustia, en mi tristeza. Hermana, hermano, tú no estás solo ni yo tampoco. El Señor se angustia junto con nosotros. ¿Sabe que esta es una de las cosas más maravillosas que hay respecto al Señor y respecto a nosotros? Es algo que en lo personal a mí me conmueve pensarlo. Ya, me conmueve pensarlo. De repente pasamos por angustias diversas de todo tipo, ¿verdad? Una enfermedad, problemas financieros serios que a lo mejor nosotros no hemos causado, ¿no es cierto? A lo mejor la muerte repentina de un pariente, cualquier situación, y está la angustia en el alma. ¿Quién está angustiado junto con nosotros? Es el Señor. Y en este caso, claro, cuando Él vio el arrepentimiento real, Él actuó y los libró. Ahora, porque yo estoy mencionando esto, porque tiene que servirnos para fortalecer nuestra vida. Como digo, puede que alguno de los que estamos acá en esta noche esté pasando por alguna angustia que solamente él o ella lo sabe, o ha pasado hace poco tiempo, o le ha venido algo fuerte de repente. El Señor está atento a aquello, ¿ya? Ahora, el Señor no nos va a dejar así, y el Señor va a dar la fortaleza. Y esa es la bendición tan grande que tiene todo creyente verdadero. Por eso que aún en medio de las cosas más dolorosas, el creyente puede ser fortalecido. En medio de las peores pruebas, cuando pase por las, como dijo el profeta, después más adelante el profeta Isaías, cuando pasares por las aguas,
yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarás, etcétera. El profeta Isaías pone aquella figura. Y por esa razón, cuando en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que no estemos afanosos por nada, sino que le contemos al Señor todas nuestras cuitas, ¿no es cierto?, dándole gracias, dice que la paz de Dios va a guardar el corazón, esa paz que el mundo no la entiende, que no logra entender cómo un creyente puede soportar una situación de las peores sin desmoronarse. ¿Por qué? Porque el Señor se aflige junto con ellos. Y yo quisiera ir terminando hoy día la clase con esto y agregarle a esto un versículo que está en el libro de los Salmos, que puede que alguien se acuerde que yo a lo mejor se lo habré mandado alguna vez. Está en el Salmo, espero que me acuerde antes que se acabe la clase, ¿ya? No, sí creo que me acuerdo. Si no me equivoco, Salmo 56. Uno de los varios salmos en los cuales David habla de sus experiencias terribles que le pasaban a él. Incluso en este salmo habla de cuando David lo prendieron los filisteos, dice allí en Gat, dice en el versículo, o sea, al comienzo de la introducción. Él habla, ¿no es cierto?, de que cuando él temía, confiaba en Dios, etcétera. Y hay varios versículos muy interesantes aquí en este salmo. Y sabemos que David andaba huyendo David. Y allí en el versículo 8 dice algo interesante y que yo creo que Magdalena se va a acordar porque a lo mejor se lo he mandado alguna vez este versículo. Angélica, ¿puedes leer 56:8 de Salmos? ¿Ya? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué le parece? ¿Qué está diciendo David aquí? Que Dios conocía todas sus lágrimas, ¿ya? Y pone una figura que era conocidísima para ellos en aquel tiempo, ¿verdad? Se usaba como un frasquito así, no sé si de vidrio, porque no sé si el vidrio existía en ese tiempo, pero un frasquito en el cual se guardaban ciertos líquidos y le llamaban redoma, ¿ya? Y David le dice al Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Y le pregunta, ¿no están ellas en tu libro? Es decir, David sabía que Dios conocía sus lágrimas y era el que lo fortalecía y lo sostenía. Hermana, hermano, si por alguna razón ha llegado alguna prueba a tu vida, no disciplina, prueba, y a lo mejor hay lágrimas también. Yo sé que los varones no somos dados a llorar porque en Chile se inventó la frase que es ilógica de que los hombres no lloran. Eso es falso. Eso es falso. De repente igual uno llora, ¿cierto? El Señor conoce esas lágrimas, hermana, hermano. Yo no sé si en este mismo instante estás pasando por un dolor difícil y hay lágrimas. El Señor dice, como bien dicho David, dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Él conoce, Él se aflige y Él va a dar la salida, como le dio la salida a estos israelitas allá en el tiempo de Jefté, ¿verdad? Les dio la salida porque realmente ellos se volvieron al Señor y se humillaron. El Señor nos ayuda con esto y nos consuela y nos fortalezca también. Y que cuando llegue el momento de alguna situación nos acordemos, ¿cierto? Si estamos sufriendo por algo que no es causa de algún pecado nuestro, hermanos, estamos sufriendo por alguna prueba, acordémonos, no estoy sufriendo solo. Recordémonos que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, estoy sufriendo junto con el Señor. Y el Señor me va a dar la fortaleza y me va a dar la salida. Vamos a parar aquí ahora. No sé si habrá algún comentario más. Si no lo hubiese, vamos a orar. Jan levantó la mano. Me imagino que el pastor Ramón después. Sí, yo sí tengo un comentario. ¿Sí? ¿Me veo? Así. Le vine ¿Sí? para acá para que no se escuche el ruido. Allá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Quería aprovechar agregar a lo que dijo, aprovechando el ejemplo cuando habló de Abraham, que debemos, así como Abraham, en ese mismo pasaje, ahí mismo el texto dice que Abraham no dudó, perdón, en Hebreos dice que Abraham no dudó en entregar a su hijo porque Ya. sabía quién había prometido lo que le prometieron.
que era abundancia de descendientes, Ya. y que confiaban que el mismo Señor iba a incluso a devolverle a su hijo, resucitándolo de la muerte. Entonces, pensando en eso, que el Señor es poderoso, eh, y pensando en la situación de Abraham, debemos animarnos en el Señor ante las cosas que puedan pasar, eh, sabiendo que Él es todopoderoso y que nos cuida siempre. Eso quería agregar respecto a lo que usted mencionaba de Abraham. Justamente hablé de ese tema ayer con los niños, con los Ya, jóvenes. Es como claro. que me dice así como que estamos en un mismo sentir, porque me vuelve a pasar lo mismo, de que el tema que justo estaba tratando con los jóvenes ayer, hablamos sobre Hebreos 11 y Génesis capítulo 22. Ok. Eso Gracias, más Jan. quería Sí, añadir. muy pertinente también lo que acabas de mencionar. Yo creo que el pastor Ramón algo tiene que decirnos. Bueno, pensando, ¿cierto?, en el papel del profeta, que una de sus funciones era advertir de un juicio, ¿cierto?, de que no se está obedeciendo al Señor, también de una restauración, y en el Nuevo Testamento también vemos el papel del profeta, ¿cierto?, cuando aún estaba presente el don, que el profeta animaba, consolaba, ya que no tenemos profeta hoy día, tenemos sí el don de exhortación. Claro. Y el Señor continúa haciendo eso por medio de su palabra, ¿cierto? Y usando a los hombres según Él los ha dotado con esas capacidades. Pero esa era una de las funciones del profeta también, incomodar y acomodar también, advertir y también consolar. Pensando también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era bien particular, porque eso va a cambiar totalmente después en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿cierto? Una vez cambiados los pactos, también lo profético en cuanto al que recibe el don también va a cambiar, porque en el Antiguo Testamento vemos que habían hombres convertidos a Dios que recibían el don, pero también vemos a hombres que no eran convertidos, pero que también profetizaban en nombre de Dios, ¿cierto? Se habla de Saúl, ¿cierto? Se habla también de Balaam. Claro. Yo creo que Balaam profetizó de parte de Dios. Otra cosa es que él no era un hombre de Dios, ¿cierto? Pero entiendo el punto de cómo se puso aquí. Por ejemplo, lo que se pone en el punto 7, yo creo que Noadías sí, aquí la página número 4, Noadías, en ese caso fue una falsa profeta porque se hizo pasar como una persona que estaba profetizando de parte de Dios. Y por el contexto da a entender como que no lo fuera, ¿cierto? Como también vemos aquello en el libro de Jeremías, cuando algunos profetizaban, y esos eran falsos. Claro. Pero en el Antiguo Testamento también vemos aquello que ocurre con hombres que son de Dios, convertidos a Dios y usados por Dios. Pero también hay hombres incrédulos que el Señor soberanamente también usa, como el Espíritu Santo iba y venía en los hombres. Exacto. Ocurría eso, y creemos que ocurrió con Balaam, creemos que ocurrió con Saúl, creemos que ocurrió también con Judas el apóstol, el falso apóstol, que también fue dotado. Ahí nos encontramos todavía, ¿cierto?, con el pacto de la ley. Todavía el Espíritu va y viene, lo que va a cambiar considerablemente después en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, perdón, después de la muerte de Cristo y de la venida del Espíritu Santo. Lo que vemos en el libro de los Hechos y también en las cartas apostólicas es que de ahí los profetas son todos profetas, son hombres de Dios, convertidos a Dios, creyentes. Bueno, lo mencionaba como un tema importante, un detalle, ¿cierto? Porque en nuestra lectura de la Escritura a veces nos vamos a encontrar con estas situaciones. Exactamente. Y que podamos dar una respuesta coherente también en nuestra mente a aquello que un profeta, no siendo un hombre de Dios, fue usado por Dios para un propósito y una situación específica. Eso Exacto. nomás, mi hermano. Gracias. Porque Dios es soberano, no nos olvidemos nunca de ese hecho. Es muy importante. Bien, creo que hemos aprendido varias cosas hoy día. Hablamos solamente de un personaje anónimo,
y de lo que Dios habló ahí a los israelitas, que yo quise mencionarlo porque siempre me ha parecido muy importante ese pasaje, y un pasaje que tenía que ver con una revelación que Dios dio, no sabemos si a través de un profeta o a través del ángel de Jehová. Yo, mediante la próxima clase, el domingo 9, vamos a avanzar para conversar un poco acerca de estos personajes que vivieron en el tiempo de David. Son varios, ¿cierto? Página 5 y página 6, casi hasta el final de la página 6. Ahí está Gad, Natán, Sadoc, Emán, Asaf, Jedutún e Ido. Nos vamos a detener quizás más en algunos que en otros porque hay varias lecciones interesantes en estos personajes, ¿ya? Así que les animo, y si ustedes de repente tienen el tiempo durante la semana, tomen sus apuntes, vean los pasajes, vean las citas bíblicas, para que de esa manera la clase próxima siga siendo bendecida, como confiamos que ha sido bendecida esta clase también. Quiero dejar así en el aire para que ustedes lo piensen. Ustedes saben que de este domingo que viene, el 9, viene después el 16, que son las elecciones, y ahí vamos a ver si realmente nos va a convenir juntarnos ese día o no. Ya eso lo vamos a decidir la próxima semana, ¿verdad? El día 9, que tenemos la clase normal, seguramente puede que a lo mejor convenga que el día 16 la suspendamos, pero lo vamos a conversar la próxima semana, ¿ok? Total, falta todavía. Lo importante es que hoy día hemos sido bendecidos por la palabra del Señor. Y yo me voy a aprovechar de nuevo que mi hijo estaba podido conectarse, y desde allá de Saldívar, a 3.500 metros de altura, en la segunda región, nos va a encomendar al Señor. ¿Ok, hijo? Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, queremos en este tiempo darle las gracias, primeramente por los medios, Señor, que usted ha provisto para poder reunirnos, Señor, a tanta distancia, Padre, incluso desde distintas ciudades, Señor, el poder aprender más de su palabra, el poder conocerle más por medio de ella. Agradecerle también, Padre, a la tecnología, también a cada uno de los hermanos presentes, Señor, el tiempo que usted ha puesto en sus corazones, Señor, para poder reunirnos, Señor. También agradecemos por la vida de nuestro hermano Nelson, Señor, y el tiempo que él dedica a poder enseñar estas verdades, Señor. Quizás más de algunos hemos no considerado este tema sobre los profetas que no escribieron libros, y podemos ver que es súper interesante, que podemos ver verdades, Señor, que también podemos aplicar a nuestras vidas, Padre. Gracias por las lecciones sacadas, Señor, de este estudio, y ayúdanos, Señor, por favor, a poder aplicarlas a nuestras vidas, Padre, sabiendo que no sacamos nada con aprender si es que no aplicamos, Padre. Ayúdenos a poder ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Padre amado. Ser valientes también en cuanto al mensaje del Evangelio, sabiendo que más allá de que Él lo entregue, podamos entregarlo con denuedo, con claridad, Señor, y sin temor. Confiando, Padre, en que usted obrará por medio de Él, si es su voluntad, Padre, a quien usted ha determinado salvar. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a usted, y también, Padre, a poder refugiarnos, sabiendo que, como aprendíamos en esta clase, usted también sufre, usted también se duele, Padre, con el sufrimiento de sus hijos. Señor, ayúdenos a confiar en usted, y cualquier hermano o hermana, Padre, me incluyo también, que puede estar pasando por distintas situaciones de dolor, aflicción, Señor, pueda entender esta verdad y aplicarla a su vida, Señor, sabiendo que tiene un Padre amoroso, un Padre que es misericordioso, y que solamente los hijos que Él tiene, Señor, pueden ir a Él con toda confianza, Señor, y descansar en su palabra y en su amor. Ayúdanos, Señor, a descansar en esta noche, agradecidos, Padre, por esta tremenda clase, Señor, y que mañana podamos continuar con nuestros quehaceres, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que por distintas razones nos han podido conectar. Sea usted también, Padre, con ellos en el lugar que se encuentra. A usted damos la gloria, la gratitud, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. El Señor guarde a cada uno en estos días que vienen. Nos vemos, Dios mediante, aquí en la academia el próximo domingo por el mismo canal, ¿no es cierto? A las 20 horas. Ojalá que no te pague. Y no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que donde estemos congregados, procuremos congregarnos en la semana si podemos, ya. No dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Que no tengamos esa pésima costumbre de no congregarnos. El Señor nos ayuda en eso, a cada uno de mis amados hermanos. El Señor les guarde. Chau. Chau, 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 chau. Buenas noches. Chau. Chau. Buenas noches. Hijo mío, el Señor te guarde. Bendiciones. Bye. Buenas noches. Chao, chao. Bye. Chao, Bye. chao. Muchas gracias.
Gracias, hermano Nelson.